Buenas tardes, licenciado y compañeros. En esta tarde nosotros vamos a hablar acerca de la relación entre lenguaje y pensamiento. ¿Cómo se relaciona el pensamiento con el lenguaje? Existen muchas teorías acerca de esta pregunta, las cuales son que el pensamiento se da antes del lenguaje, que el lenguaje configura lo que pensamos y que el lenguaje es vehículo del pensamiento. Intentaremos reconocer estas tendencias para llegar a una conclusión. El lenguaje es signo del pensamiento. Cuando decimos, no consigo la palabra que exprese lo que estoy diciendo, da a entender que primero elaboramos nuestros pensamientos y luego lo expresamos. George Monning nos presenta otros casos de pensamiento sin lenguaje, cuando nos representamos personas y objetos sin que lo podamos verbalizar. Por ejemplo, cuando identificas a una persona no por su nombre, sino por su forma de caminar. Pensamiento representacional y pensamiento formal, según Piaget, nos dice que gracias a la capacidad simbólica, el pensamiento representacional puede aprender de forma simultánea una serie completa de hechos separados y también que además es un mecanismo rápido para recordar el pasado, representar el presente y anticipar el futuro. El pensamiento formal es en la etapa donde el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permite emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo. El lenguaje interior, según Vygotsky, menciona que el lenguaje interior nos da a conocer que podemos dar soluciones de problemas simples, planificar actividades y regular el comportamiento. Esto se trata sobre las estructuras innatas que potencialmente contiene el lenguaje. Esta dotación genética se denomina mecanismo de adquisición del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje depende de la adquisición de reglas en el que el niño abstrae e interioriza el entorno social donde crece. Sin embargo, esto lleva a una misión global del pensamiento y el lenguaje. Para alcanzar el desarrollo es preciso internalizar el discurso social interactivo en un momento de hablar con la otra persona. El lenguaje cumple la función de la medición entre el pensamiento y la acción. La medición lingüística del pensamiento superior convierte el habla en un intercambio. La teoría resalta que el papel importante que adquirimos del contexto cultural a través de un proceso. El relativismo lingüístico. Desde una perspectiva, nuestro lenguaje condiciona, predetermina y hasta orienta la forma de ver el mundo. También se lo conoce como la tesis Sapir-Whorf. En este caso, el pensamiento depende completamente del lenguaje y más aún, la mentalidad y la forma de actuar de una comunidad están determinadas por la lengua que habla. Benjamin Whorf afirma, vemos, oímos, percibimos el mundo en gran parte de tal a cual manera, porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad nos predisponen a determinadas opciones de nuestras interpretaciones. Jerome Brunner. El psicólogo Jerome Brunner realizó una serie de experimentos con niños de diferentes culturas sobre los procesos de abstracción. Retomó este enfoque y llegó a conclusiones que resultan interesantes para los educadores. Representación icónica. Se conoce a través del modo icónico cuando se emplean elementos visuales, reconocibles y poco simbólicos. Representación simbólica. El nivel de desarrollo intelectual necesario para este tipo de representación es mucho mayor que las anteriores, pues requiere tener capacidad de abstracción y reconocimiento de símbolos y su significado. Brunner introduce en esta explicación de la relación entre lenguaje y desarrollo cognitivo el papel que cumple la escuela, quien debe encargarse de la formación intelectual de las personas, a fin de que el lenguaje se utilice para guiar el pensamiento y la acción que permitan resolver no solo tareas concretas, sino también las abstractas. El lenguaje como vehículo del pensamiento. El lenguaje contiene y expresa el pensamiento. El pensamiento necesita del lenguaje.
La palabra lleva en sí el sentido y se lo impone el objeto, y al hacerlo tomamos conciencia de alcanzar el objeto. Hablar se convierte en la actividad racional por excelencia, porque dominar un lenguaje supone saber lo que se dice y sus sentidos. Según este enfoque, el conocimiento de un signo conduce al conocimiento de otra cosa. La palabra es el vehículo del concepto. En los enfoques sobre la relación del pensamiento y el lenguaje, podemos ver que los autores tienen como prioridad lo psicológico, lingüístico y lógico del pensamiento. Y de esa manera podemos saber que todas nuestras experiencias ya están marcadas por el lenguaje. Ante lo mencionado, el niño debe aprender a analizar lo que se le presenta y el lenguaje que escucha y habla para progresar intelectualmente. Cerebro y lenguaje. El cerebro como órgano motor de la actividad lingüística nos comenta que existen dos momentos. Uno se da en 1861 y el momento 2 en 1876. Momento 1. En 1861, Paul Broca ubica una zona concreta del córtex del hemisferio izquierdo que incide en la capacidad expresiva y motora. Momento 2. En 1873, Wernicke localiza la capacidad comprensiva sensorial en la segunda circunvolución del lóbulo temporal izquierdo, logros alcanzados de Pierre y Wernicke. Gracias a los descubrimientos de Broca y Wernicke permitieron establecer la distinción funcional de los dos hemisferios e identificar el hemisferio izquierdo de los diestros como el dominante para el lenguaje. Pero, poco a poco, se ha ido pasando de un enfoque localizacionista a un enfoque holista, es decir, atribuir a todo el cerebro la actividad lingüística en lugar de ubicarla en algunas de sus áreas. Aprender a pensar, el lenguaje interior para evocar. En los últimos años ha surgido un conjunto de teorías sobre cómo enseñar a pensar. Este campo abierto de la psicología y la filosofía ha llevado a preguntarse qué contribuye al desarrollo del pensamiento. Según Edgar de Bono, se debe desarrollar el pensamiento creativo que permite generar nuevas hipótesis para la solución de problemas. Según Howard Gardner, todos los individuos normales tienen la capacidad de hacer preguntas y buscar soluciones, utilizando varias inteligencias. Para Gardner, poseemos 7 inteligencias: la lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, intrapersonal e interpersonal. La evocación. Cuando evocamos para comunicarnos con nosotros mismos, elaboramos formas mentales que constituyen un sistema de significación interna comparable al que utilizamos para comunicarnos con los demás. Hay 4 registros de pensamiento que influyen en los contenidos de la evocación y son los siguientes. El parámetro concreto. Se evoca con imágenes y se produce la realidad. Parámetro literal. Se produce por objetos como signos y símbolos. Evocan imágenes visuales cronológicas. El parámetro lógico. Se elabora a partir de la realidad, imaginación y pone en función el razonamiento. El parámetro libre. Se distancia de la realidad y elabora fantasías.